Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Set de sexo, lo que se sabe, lo que se escucha y lo que se dice. Set de sexo. Advertencia. Cualquier información divulgada durante el episodio tiene propósitos educativos. Cada participante tiene posiciones u opiniones basadas en su experiencia personal y profesional. Asimismo, se informa que el episodio es para mayores de 18 años y se solicita que ninguna de las posturas sean tomadas de manera personal o se tergiverse. Hola, hola. Hoy estamos en este episodio que yo sé que les gustó y también vamos a tener más invitadas, invitados, invitades. Eso es lo bueno. Y este segmento, recordemos que es lo que callamos, los trans. Y acá tenemos una activista, alguien que de verdad estamos muy emocionados de tener acá. Yo sé que decimos eso con todos los invitados y todas las invitadas, pero es que nos emociona tenerlos acá y que sean parte de este espacio y más allá de que sean parte de este espacio, que lo hagan suyo. Entonces acá tenemos a Concha. Concha, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Contanos de vos. Hoy, pues yo soy Concha, yo soy una mujer trans nicaragüense, ahora migrante en El Salvador. Soy una mujer gorda, racializada, siempre digo que soy una mujer café. Soy activista, creadora de contenido. Yo estudié Derecho como profesión, pero luego la vida me llevó a otras cosas y a experimentar otros escenarios. Soy creadora de contenido para La Gorda No Se Calla y también codirijo junto a UNES Compas un espacio regional que se llama Cuerpadas, donde nuestra principal línea de trabajo es el cuerpo, la seguridad y las disidencias sexuales. Todo eso atravesado por una línea artística también. Súper bien, súper bien. ¿Ves? Habían cosas que yo no sabía. También recordarles que voy a hacer este espacio antes de pasar con las chicas para que se emocionen y se presenten. Recuerden que nos pueden seguir a nosotras en redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y seguimos subiendo contenido. Y estamos en plataformas como Spotify y YouTube. Si quieren ir a ver el video y quieren conocer a Concha un poquito más como cara a cara o sentirlo un poquito más cara a cara, nos pueden ir a ver a YouTube. Y también recuerden seguir las redes sociales de Concha. Concha está en Instagram como La Gorda que no se calla. Entonces pueden ir a buscarla y darle seguir. Ahora, Cintia, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos en el... Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén viendo. Un placer. Quiero dar la bienvenida a Concha. En realidad, un placer conocerla, un placer tenerla como invitada. Y esperamos, yo es que espero, muy emocionada, el hecho de, como siempre, aprender, que la base sea aprender y que en el aprendizaje no es juzgar, sino precisamente a entender que las cosas no se juzgan, las cosas se viven, las cosas se respetan y sobre todo empieza con nosotros mismos hacia los demás. Súper lindo, súper lindo. Julie, ¿vos cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, obviamente feliz y contenta porque esta serie yo se la propuse a Tifa y yo dije, tenemos que hacer lo que callamos. Somos yo lo que callamos, sí, lo que callamos todos, todas, lo que callamos a las personas con vulva, lo que callamos a las personas trans. Pero cuando estábamos hablando de ese proyecto, yo me sentía un poco abrumada porque yo le decía a Tifa, es que son demasiadas poblaciones, ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo hemos ido haciendo poquito a poco. Esto es para que vengamos a aprender. Y eso yo sí voy a discrepar un poco con Cintia. Le voy a decir, Cintia, vea, yo pienso que nosotros sí juzgamos. Sí hay juicios. O sea, Escuchamos y juzgamos, dijo. escuchamos y juzgamos. Ajá, ahí yo creo que es como que ahí sí me alineo contigo, es que entre más apertura yo tenga al conocimiento, con mejores ojos voy a poder juzgar las cosas, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Y yo quiero que Concha empiece a contarnos un poco sobre cómo fue ese encontrarse con ella misma, ¿verdad?
porque ya nosotros tuvimos aquí a Aiden, un chico trans, que él nos estuvo contando un poco de su descubrir y fue muy joven. Entonces yo Es quiero muy saber, joven. Es muy joven en realidad. él es muy joven, pero quiero decir, en su etapa, él se enteró de su realidad, que es verdad, de toda su existencia, la realidad de su existencia, muy chiquitito, como a los 10 años. Entonces, aquí siempre, yo estoy segura que te empiezan por preguntar eso, pero es que es importantísimo, ¿verdad? Que podamos notar como sociedad cuando hay esa curiosidad y cuando la curiosidad se convierte en la realidad de tu existencia. ¿En qué momento de tu vida? Yo debo comenzar diciendo que tengo muy buena memoria. De verdad tengo muy buena memoria. Yo tuve conciencia que existía a los 2 años. La Navidad de cuando yo tenía 2 años es mi primer recuerdo y mi conciencia de que era una personita existiendo en el mundo. Y ese recuerdo en mi mente es muy claro. Yo me recuerdo sentada en las piernas de mi papá. Yo he tenido siempre un papá que me adora, que ha sido papi, que ha sido un superhéroe para mí. Y yo me recuerdo sentada en las piernas de papá con un trencito de estos eléctricos que se arman y el trencito dando vueltas alrededor de mí. Ese momento en el que yo tuve conciencia de que existía en el mundo, yo supe que era una niña. Yo no sabía absolutamente nada más. Yo no sabía por qué lo sentía. Yo no entendía tampoco qué sucedía dentro de mí, por qué sentía que mi cuerpo no encajaba. En ese momento no me hacía ninguna de esas interrogantes, porque no tenía el conocimiento como para hacerlo, pero yo sí sabía que era una niña. Yo O sea, Concha, perdón. O sea, en ese momento vos sentiste que había algo diferente en vos, algo que no estaba calzando, tal vez, o algo con lo que no te sentías cómoda. en ese momento siento que no lo visualizaba así. En ese momento Ok, que yo supe que existía en el mundo, sabía que era una niña. Yo no ok. sabía, no. Y lo que no te hacía sentido era la narrativa de afuera. La narrativa Porque interna la luego, tenías muy claro, clara. claro, Ok. porque luego cuando fui creciendo, yo empecé a entender las cosas, ¿no? Empecé a entender que hay una cajita de roles para los niños y que hay una cajita de roles para las niñas. Entendí que los niños jugaban a unas cosas y las niñas jugaban a otras cosas. Yo entendí que, por ejemplo, que a las niñas les compraban muñecas y a que a los niños les compraban carritos, ¿no? Entonces, cuando comencé a entender ese porqué de la vida, esa división que existe entre los géneros en el mundo, fue cuando yo entendí ahí sí que había algo diferente en mí, que yo no estaba calzando como en estas asignaciones que me imponían, ¿no? En las asignaciones del niño. Siento que yo siempre fui muy curiosa y que también tuve una mamá que desde muy chiquita, a pesar de todo lo que pudiera pasar entre nosotras, siempre me amó un montón y además siempre también me habló de sexualidad. Siempre. Y estamos hablando de que desde los 2 años tienes conciencia que eres una niña. ¿Y cuándo tomas conciencia de que esas dos cosas, lo que tú sabes que eres y lo que la gente te representa ser, no hacen match? Que como a las horas o algo así. Sí, va, lo que creo que eso lo supe más chica aún, lo supe como a los 3 4 años, que algo no estaba encajando. Mi mamá me hablaba mucho de sexualidad, como les decía, porque mi mamá es una paciente de abuso sexual, entonces Ok. para ella una estrategia de que eso no nos pasara a mi hermano y a mí era hablarnos de sexualidad abiertamente Y darte herramientas para y evitar. darme el espacio Ajá. también para que si algo estuviera sucediendo, yo le pudiera contar libremente a ella sobre qué pasaba. Y eso creo que lo agradezco mucho y como entre los 3 y los 5 años que todavía iba a preescolar, yo comencé a darme cuenta que algo no calzaba. Y por ejemplo, en mi imaginación yo siempre era muy feliz, ¿verdad? Y siempre era la niña que quería ser. Y fue cuando mi mamá y mi papá me empezaron a decir que yo no podía jugar así, o que yo no podía moverme de esa forma, o que ya no me podía poner vestidos, por ejemplo. Entonces, porque ajá, de chiquita sí me dejaban experimentar con todo eso y con los vestidos y el maquillaje y no sé qué. Y luego hubo un momento en que lo tuvieron que frenar. También, ¿verdad? Por supuesto, ahora lo entiendo por las imposiciones que mi mamá y mi papá traían de muchas generaciones atrás y de cómo estaban formadas nuestra familia. Entonces yo como a los 5 años descubrí que algo raro estaba pasando y entonces comenzó a suceder esto de que
yo me miraba frente al espejo y no entendía porque lo que había en mi cabeza y lo que sentía con mi reflejo al espejo no se conectaban, no tenían match. No hacían match. Ujú. Y también cuando fui creciendo, cuando llegué a la adolescencia, esa percepción de mí comenzó a tener como otras, comenzó a ser atravesada por otros factores, siento. Comenzó a Claro. ser atravesada por mi color de piel, comenzó a ser atravesada por el tamaño de mi cuerpo, porque no era solo como que mi genitalidad no coincidía, sino también como el cuerpo, también era como esto de nunca iba a ser entendida como una niña dentro del patrón de la niña porque ajá, tenía un cuerpo que no encajaba en ese sistema, tenía un cuerpo gordo. Y entonces todo eso comenzó a cruzarse, siento, hasta un momento en el que yo comencé como mi vida organizada, que fue como en 2015, ya saliendo de la universidad. Y entonces yo comencé a conocer Y otras. viviste socializado, perdón que te interrumpa, viviste socializado como hombre todo ese rato. Era muy extraño, fíjate, era muy extraño porque era como que sí, socialmente yo tenía un nombre masculino, socialmente yo debía encajar como en esa categoría, pero luego en mi familia, a pesar de que también me decían que tenía que encajar esa categoría, a mí siempre me trataron como una niña, toda la vida, como las mismas limitaciones que tienen las niñas en las familias tradicionales, eran las mismas limitaciones que vivía yo con mi familia. Ok. Cuando eso me di cuenta cuando comencé a analizar cómo la relación familiar conmigo y la relación familiar con mi hermano, por ejemplo. Mi hermano tenía todas las libertades que un niño podía tener, era incluso menor que yo, pero yo nunca tuve esas libertades. Yo siempre tenía que esperar, no podía hacer esto. Y luego también en el colegio, como en mi grupo de amigos, yo siempre fui Concha. Concha ha sido como un nombre que me ha acompañado desde la primaria. Y entonces yo siempre fui Concha y siempre fui tratada como una niña. Y por supuesto, eso llevaba a una serie de bullying y este tipo de formas en que tu identidad es invalidada y sometida a burlas, ¿verdad? Pero Claro. también yo siempre fui tratada desde ahí y a mí nunca me costó reconocerlo. Lo que pasa es que, por supuesto, cuando yo, por ejemplo, hablé con mi mamá sobre mi orientación sexual, yo le dije que era un chico gay porque era lo que en ese momento entendía. Cuando yo empecé mi vida organizada y conocí que habían otras formas de nombrarme y de llamarme, también fue, ajá, entender que esto de ser un chico gay a mí no me estaba representando. Y no me estaba representando porque yo sabía que había algo más en medio. Y cuando llego a la vida organizada, Claro. cuando llego a una organización feminista y de personas LGBT, es que lo entiendo como esto es una mujer trans y esto es lo que yo soy. También siento que a pesar de todo, a pesar de que en el fondo yo no tenía conocimiento de todo esto, pero ya sabía lo que quería, yo ya sabía cómo me gustaría expresarme y esto, siempre hubo mucho miedo en mí porque a mí algo que sí me gustó mucho era estudiar. A mí siempre desde muy chiquita me gustó mucho aprender y yo conocía como historias de mujeres trans en mi comunidad o en mi barrio que la familia les había acomodado la espalda y las había corrido de la casa y tenían que dedicarse al trabajo sexual. Y yo recuerdo que yo no quería eso porque para mí lo más importante era seguir estudiando. Y a mí me Claro. daba muchísimo miedo que mi mamá y mi papá me corrieran de la casa y me dejaran de pagar estudios. Ok. Entonces, por eso me lo guardé mucho tiempo y creo que yo finalmente pude como salir del closet de la transgeneridad, porque creo que el closet de las disidencias ya había salido, pero pude salir del closet de la transgeneridad cuando yo ya salí de la universidad, cuando ya tenía mi primer trabajo, cuando pude ganar mi propio dinero y cuando yo podía hacerme responsable de mí misma. Entonces era como a mi familia, bueno, si no lo quieren, está bien, me voy de la casa, ya puedo mantenerme sola, pero antes de eso también me negaba. Claro, y Concha, Ok. yo siento que eso también es la historia de muchas o de la mayoría de las personas, bueno, no quiero generalizar por región, pero en la mayoría de las personas de Latinoamérica, inclusive, bueno, eso ya lo he contado en varios episodios, pero inclusive pues yo tenía un familiar muy cercano y pues
por su orientación sexual, porque era homosexual, fue discriminado, fue hasta cierto punto violentado por su familia, porque lo que hicieron fue, pues, removerlo, por decirlo así. No entras en nuestra categoría de binarismo, entonces no puedes pertenecer a la familia, por ejemplo, le dieron la espalda. Y siento que esa es la mayoría del miedo de las personas que tienen todavía, ¿verdad? Eso yo te estoy hablando de hace más de 10 años, hace 13 años, ¿verdad? Y mucha gente todavía sigue teniendo ese miedo de que la familia no lo acepte. Y pasa esto, ¿verdad? Pasa lo que Concha dice, que es el miedo de que dejen de pagarme, de mantenerme, no solo de mantenerme, de tener ese soporte, porque pierdes Hay todo, una pierdes. pérdida, hay una pérdida de derechos ahí, Exacto, ¿verdad? es una pérdida de Hay derechos, un una riesgo. pérdida de soporte, el soporte emocional, una red, soporte económico, un poco de desestabilidad, porque vas a estar dudando de si hiciste o tomaste la decisión correcta en decir, mira, yo soy así, no, esto me gusta, no me siento cómoda, cómodo en este cuerpo y quiero llegar y sentirme cómoda, porque eso es lo que te entiendo. Yo como fui sincera al principio, uno puede entender y ir comprendiendo una historia, pero nunca puede vivirla porque nunca se estuvo en los zapatos. Entonces estoy pensando muchas cosas, porque, digamos, yo de mi parte, le soy sincera, ya estaba casada y digamos, la primera persona no lo conozco, o sea, no, no lo conozco en el ámbito de historia personal, sino que la conozco en el sentido del ámbito de topármela. Una vez me topé a una muchacha y yo la veía y ella andaba con su traje, orgullosa, y se me para el pelo, no les puedo mostrar, pero del orgullo que yo sentí. No sé, yo les contaba esa historia a Tiffany porque yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo que una vez alguien, como que le quiso hacer algo y yo de una vez le dije a mi esposa, le hacen algo y yo me tiro. Y fue como que hizo presencia, tal vez en el sentido, yo le decía a Tiffany, sus rasgos eran todavía un poquito muy cuadrados, Muy pero marcados. Ujú. sí, pero es que no sé cómo expresar eso, me disculpan si me equivoco. Es el andar, esa personalidad, ese orgullo de En ser la presencia. son, exactamente. Yo me sentí muy orgullosa. No la conocía, no, nunca me animé, tal vez no fue por miedo, era como no quería ser intrusiva tampoco, o no supe cómo llegarla, pero yo siempre le dije, cuando a Tiffany yo le conté esa historia, que una de las cosas más increíbles que yo he sentido es eso, que uno no tiene por qué haber caminado ni en los mismos zapatos ni en el mismo camino. Yo sentí mucho respeto, sentí mucha admiración desde la primera vez que la vi y también lo que pensaba es que valiente, porque dentro de el binarismo lo que vamos a encontrar es que no tenemos tantos problemas, todo el mundo tiene problemas, pero el hecho de toparse con mentalidades más cerradas, con vocabulario más soez, con vocabulario más hiriente, siento que las personas que se encuentran de esa manera a veces se topan más cruelmente en un mundo donde la diferencia es tan pausada. Tan pausada no, más bien nada pausada, porque yo siento que a veces la gente no cuida su lengua. Yo le voy a decir algo donde por eso te veía tan concentrada. Yo siento que no fue que tus papás te frenaron porque ellos no te aceptaban, te frenaban para protegerte del mundo del cual ellos no podían protegerte siempre. Entonces Y por eso además estaba yo creo que, concentrada, porque yo soy de escenarios y Ujú. ellos te estaban protegiendo por amor. Eso mismo pensé yo, pero sinceramente. yo creo que es lo primero que las personas trans callan y es su Ujú. identidad. O sea, de vuelta al título del, Episodio. del episodio. Eh, ¿Qué otras cosas te callaste? Porque te callaste quién eras por el riesgo, pues como que tomaste una decisión entre riesgo-beneficio, ¿verdad? Dijiste Ujú. como yo sé quién soy,
tal vez por este momento no necesito como la validación de alguien más, cuando yo pueda hacerlo, lo voy a hacer, pero eso viene con callarse otro montón de cosas, ¿verdad? Ya vi que no te callaste, dijiste que no te callaste el término de la disidencia, el amor, entonces por ahí yo siempre voy a entrar a preguntar, ¿verdad? Por el lado de los amores y la sexualidad, pero yo quiero que nos hables de ese momento en el que vos definitivamente decidís adueñarte de Concha, de tu nombre, de tu personalidad, de tu identidad, y honrar todo eso con la apariencia física. ¿Qué cambios hubo en la sociedad? Es decir, ¿qué cosas le pasa a la gente trans que transicionan? Tal vez por lo menos a raíz solo físico, porque es que yo como mujer nacida tengo un montón de problemas, pero no tengo los mismos problemas que tenés vos. O sea, tengo el privilegio de levantarme y de reconocerme en este cuerpo, y entonces todo lo demás yo solo me lo puedo imaginar. Entonces quiero que me contés qué pasó cuando finalmente decidiste honrar físicamente eso, ¿verdad? ¿Qué cambios hubo alrededor y hasta en los chicos? Bueno, si Fíjense, solamente te gustan chicos, ¿verdad? mira, eso te iba a decir, eso fue bien interesante, ¿verdad? Porque yo siento que otras cosas que yo me callara, no me callé otras cosas. Lo que pasa fue que habían ciertas cosas que yo había normalizado porque las había aprendido, como esto de me gustan los chicos y género y entonces solo me gustan los hombres con pene que tengan un cuerpo masculino, ¿no? Y que además de ser masculinos quepan en la hegemonía de lo que es ser un hombre. Bueno, y ese es otro tema. Ese es otro tema. No, más el rol. Más el rol, exactamente. Y el rol y toda esta cosa. Yo Ujú. fíjese que cuando me identificaba como un chico gay, yo nunca le entendía esa onda de los roles. Porque la verdad a mí siempre me gustaron los cuerpos, más allá de un rol sexual que vaya a tener. Creo que esas son cosas que se miran en el momento. Pero ajá, a mí lo que siempre me gustaron fueron los cuerpos, las personas, las personalidades de la gente. Pero sí tenía como aprendido esto de la hegemonía y siempre buscaba vincularme con personas así muy hegemónicas. Por una cosa o por la otra, siempre llegaban esos hombres a mi vida y siento que fue muy complicado porque era una cuestión de fetichización y exotificación, porque era un cuerpo no blanco, era un cuerpo gordo, era un cuerpo muy feminizado, entonces siempre fue una cuestión como de fetiche y siempre llegaban a mi vida. Pero luego también cuando yo comencé a hablar de gordofobia justo en 2000, entre 2020 y 2021, me comencé a cuestionar esto como, ¿y de verdad me gustan los hombres nada más a mí? Y entonces, Exacto. bueno, sí me acuerdo a unos activistas grandiosos de Colombia que tienen una organización que se llama Mujeres al Borde, aparecen en redes como Al Borde Transfeministas. Y entonces un día me comenzaron a hablar de la pansexualidad en 2020 en Guatemala. Y yo, antes de eso, junto con la pandemia, comenzó a ser como todo o conectarse como todo. Y en la pandemia y en la casa aburrida comenzaba a ver como páginas de personas trans y como otros tipos de cuerpos. Y entonces terminé como decidiendo esto, ¿verdad? Como reconociendo que también la pansexualidad era mi orientación sexual, que realmente a mí no son los hombres con pene. Resulta ser que yo siempre digo que la pansexualidad tiene vueltas y curvas y caminos y por ejemplo yo también reconozco que me gusta la pansexualidad, pero que me gusta también la masculinidad. Y la masculinidad no siempre tiene que ser el cuerpo de un hombre ni tiene que ser una figura con pene, ¿verdad? Hay chicas muy masculinas que también me han enamorado y también he sostenido como relaciones y vínculos afectivos Ok. con chicas que performan la masculinidad. Entonces, todo eso creo cuando yo me reconocí pansexual, todo eso pasó como en el mismo momento histórico y fue como, primero cuando yo estaba en Nicaragua hasta 2023, yo reconocía que era una mujer trans, pero no me atrevía como a someterme a ningún proceso de hormonización que me llevara como a cambiar mi expresión, ¿verdad? Sí usaba ropa más femenina, ya sí tenía como, había cambiado como
ya me maquillaba, ya hacía como ciertas cositas, pero me Ok. negaba a eso porque en Nicaragua tampoco era muy seguro hacerlo, ¿verdad? Primero porque yo soy de un pueblo muy chico donde muchas personas me conocían y me ponía a pensar como en la violencia que iba a vivir. Y segundo, también porque en Nicaragua, eh, después de 2018 y todo el caos político que hubo, muchas personas comenzaron a migrar y no había ni siquiera una persona experta en hormonización o en procesos hormonales para personas trans. Y eso también era algo a lo que me negaba un poco. Yo tengo muchas amigas trans en Nicaragua que toman como los procesos de hormonas en sus propias manos y en sus propias decisiones, y entonces se toman o se inyectan lo que una amiga les comparte. Eso es súper común en Nicaragua y en otros países de la región donde las personas trans no tenemos acceso como a ningún tipo de tratamiento médico ni, ni O algún compañía. profesional que te guíe. Exactamente, no tenemos eso, entonces es muy común. Y yo me negaba un poco a ello. Comencé, me acuerdo, a tomar bloqueadores de testosterona, era como lo único que yo me autorreceté en algún momento. Y claro, comenzaron a haber cambios con los bloqueadores, pero luego cuando me vine a El Salvador, comencé a llevar un proceso hormonal. Entonces fue muy raro, fue muy raro y divertido, siento yo, porque, por ejemplo, hasta el momento que yo me vine a El Salvador en 2023, 2024, me acuerdo que yo todavía entraba a baños de hombre, todavía tenía el pelo más corto, todavía sí usaba ropa como muy masculina, pero podría entenderse como una persona no binaria, o no tenía como rasgos tan femeninos y todavía entraba a baños de hombre. Cuando comencé el proceso, me acuerdo que lo primero que hice fue hacerme tratamiento láser para quitar el vello facial. Luego comencé como con una endocrinóloga que me mandó a hacer exámenes y me recetó como toda mi dosis hormonal según mi tipo de cuerpo. Y entonces, un día no, yo iba como de faldita a traer a mi novio al trabajo porque íbamos a ir a almorzar. Y yo como en automático entré al baño de chicos y llegó la señora del que se encargaba de hacer el aseo del baño, ¿verdad? Ajá. Pues señorita, usted no tiene que estar aquí. Yo, pero es que mire, no sé, no supe cómo reaccionar en ese momento. Y ¿Cómo le explico? la cosa fue que me corrieron del baño de hombres y me mandaron a un baño de chicas. Entonces, luego de eso también empezaron a suceder otras cosas como que ya de como en automático la gente ya reconocía el pronombre que yo quería usar, ¿no? Entonces ya es como me comenzaron a tratar en femenino y eso trajo otra serie de cosas de las que también nos reímos mucho. Mi esposo, quien fue mi novio, es un hombre trans. Entonces, él también como que vivió todas estas cosas, ¿verdad? Cuando transicionó. Y entonces era muy divertido porque cuando mi expresión cambió, como fue el boom de recibir toda la violencia que también vive una mujer, ¿verdad? Por Sí. ejemplo, era como llegábamos a un café o a un restaurante, a lo que sea, y mientras él se estaba parqueando, yo entraba y a mí nadie me atendía. Llegaba él, entonces ya como, siéntese caballero, que no sé qué, ya ofrecerle una mesa. O la cuenta, típico que les dan la cuenta a ellos para pagarla. Yo decía como, yo te invito, yo pago. Y yo pedía la cuenta y le llevaban las cuentas a él. Hay momentos todavía, hay momentos en que yo le doy mi tarjeta, yo pago y le dan el voucher de firma y la tarjeta a él. Y es como una cosa de la que nos reímos un montón, pero también fue entrar como a esa otra serie de invisibilizaciones que viven los cuerpos femeninos, ¿verdad? Y los cuerpos feminizados. Creo que también hubo un momento, ahora ya no, ¿verdad? Porque siento que los cambios se notan un poco más, pero hubo un momento de mi vida en el que, de todo este proceso de transición, en el que dependía que tanto me arreglaran el pronombre con el que me llamaban. Y podía ser la misma persona, iba exactamente al mismo lugar a comprar verduras para hacer almuerzo, y es como llegaba sin maquillaje y con el pelo amarrado y me trataban como él. Y luego al día siguiente llegaba ya bañadita y maquillada y de vestir fan de ella. Y entonces era bien loco porque era exactamente la misma persona. Y eso, como entender cómo a la sociedad le importa tanto la apariencia y la expresión.
Que sí es cierto que ahorita en este momento me siento muy cómoda con esa expresión, pero eso puede cambiar o puede cambiar también. Hay días que uno está muy mal emocionalmente y no tiene deseo de arreglarse en absolutamente nada. Y eso no debería implicar que tu pronombre cambie, que cambie la forma en que te estén tratando. Si es una falta de respeto, usted me avisa. Pero es porque la hago desde la ignorancia, pero desde mi propio análisis antropológico, y como sexóloga, ¿ok? Yo digo, si la barrera entre lo binario cada vez es más difusa, entonces la transexualidad pierde sentido. ¿Sí me entiendes lo que te trato de decir? Sí. Yo no sé si la gente que me está escuchando lo entiende, pero en mi mente, si yo nazco en un cuerpo que tiene pene y decido que quiero ser una mujer, puedo ser una mujer y no necesito todo ese cambio que conlleva, no sé, tal vez una cirugía o lo que sea, porque ahora el género es muy de lo que yo digo, no solo como yo me veo. ¿Me entiendes? Entonces, el tratar de cambiarse, como vos decís, ok, yo hago la transición, me cambio al otro género, por decir, entre comillas, entonces caigo como a la piscina de los problemas de ese género. O sea, nunca estoy sin problemas. Nunca hay ausencia de problemas. Pero entonces, ¿qué sentido tiene transicionar? ¿Me entendés? ¿Qué deseo llena? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que esa es una pregunta que no puedes analizar colectivamente. Yo siento que los deseos de transición son personales y son individuales. Y siento también que el género o nuestras orientaciones sexuales o nuestras vivencias en la sexualidad, en primer lugar, no son escalones. No es como yo paso de esto y luego a esto y luego esto me lleva a esto, sino que todas son curvas y nuestras identidades y nuestras orientaciones y nuestras expresiones también para mí, y esto de manera muy personal, espero que nadie se ofenda, pero para mí son curvas y son laboratorios experimentales. Y vos podés sentirte hoy cómoda, cómodo, cómode viviendo de esta manera y expresándote de esta manera y sosteniendo vinculaciones de esta manera, pero puede que mañana eso no sea así. También siento que es importante entender que eso no necesita una explicación. Es decir, vos como persona te podés identificar de la manera que querrás, con la orientación sexual que vos querrás, y yo no tengo por qué explicar ese deseo. ¿Sí me explico? ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, yo tengo amigas trans no binarias, pero que se siguen nombrando desde el ser lesbianas, por ejemplo, pero no se sienten visibilizadas o nombradas en la feminidad, pero se siguen relacionando con el ser lesbiana como una cuestión política y se muestran trans y no binarias. Entonces yo siempre encuentro por ejemplo, cuando estas personas se presentan, siempre tengo preguntas de otras personas a mi alrededor preguntándome cómo funciona esto. Y entonces, aunque la gente se descoloca un poco con lo que le digo, siempre les trato de decir lo mismo, pero vos no tenés que entender lo que otra persona te está diciendo. Vos tenés que respetar ese sentimiento de esa persona. Siento que el género es eso, un laboratorio experimental, y para mí el sentido que ha llenado transicionar es un sentido de expresión personal, de cómo yo me quería ver, de cómo yo quería que lo que estaba viendo frente al espejo hiciera match y fuera consecuente a lo que yo pensaba y a lo que yo sentía. Entonces, ese es para mí el deseo de transición. Ese es el deseo de transición de otras personas trans que yo conozco. Pero también eso, siento que los deseos de transición pueden variar. Por ejemplo, justamente cuando yo comencé a tomar tratamiento hormonal, lo comencé a llevar con un grupo de médicos trans que se llaman Salud Trans, que están en México. Y entonces era muy loco cuando comencé a ver su oferta de catálogo, ¿verdad? También era algo que me hacía como explotar la cabeza y no lo entendía. Por ejemplo,
ofrecen tipos de tratamientos para personas trans que no quieren transicionar del todo, sino Ujú. para personas Como que quieren cambiar algunos rasgos, pero no quieren. exactamente. Entonces, justo eso es lo que te digo. Hay cosas que cada persona trans interioriza y vive y siente de manera muy individual. O por ejemplo, yo tengo amigas trans, ¿no? Que sueñan mucho con esto de tener teta y Ujú. sueñan y es como su meta de vida tener dinero para operarse y hacerse teta. Y yo es como, eso no me va a hacer sentir que eso va a ser muy incómodo, que va a ser con incomodidad extra a la que voy a someter a mi cuerpo y no lo quiero también porque, ajá, tengo amigas que me han dicho como no puedo dormir de esta forma porque me duele o tengo que hacerlo de ladito porque también me está doliendo o la sensibilidad, ¿verdad? Entonces, esas cosas también yo me las pregunto. Es como, por ejemplo, hacerme una operación de reafirmación de sexo, ¿no? Hacerme una vaginoplastia. A mí eso es algo que me conflictúa un montón porque siento que a pesar de todos los problemas que yo tuve con este cuerpo que habito y con mi genitalidad, hubo un momento en que yo aprendí a disfrutar sexualmente con esa genitalidad que tengo. Ahí está mi pregunta, ahí está mi pregunta. ¿Qué te define como mujer? O sea, es necesario que ustedes, Exacto. porque yo digo, Es que ¿dónde vive? ¿Dónde vive la identidad? ¿Vive en el genital que tengo o en la decisión que tomo? Ahí, de ahí viene mi pregunta. Claro, Es y es que, como existencialista, como, claro. ok, ser mujer significa tener vagina. O sea, es necesario como literal, como romper tu genitalidad. Ujú. O sea, vos que, ¿verdad? Como nos estabas contando algo muy, muy interno, muy profundo. Y perdón por haberte interrumpido, pero es que siento que ahí es donde está la pregunta. ¿Necesitas una vagina para ser mujer? Yo siento que no. La orientación sexual es una cosa y su expresión de género, Concha me corregirá, su expresión de género es otra cosa. Y que su expresión de género no calce con su orientación sexual, en realidad el problema no es la persona, el problema es usted, que usted no lo está entendiendo. En este caso, vamos a lo que estábamos hablando en el episodio pasado, ¿verdad? Esto depende mucho de cada persona y también he escuchado que mucha gente dice esto, que Concha está diciendo, no quieren transicionar. No quieren transicionar porque no quieren someter su cuerpo a otra incomodidad, a otros tratamientos, a otras cosas y sufrir, ¿verdad? Con su corporalidad aún más, porque también eso les puede causar disforia, ¿verdad? Ya después ellos lo ven o ellas lo ven y van a decir, ya no me siento cómodo con esto, ¿verdad? Y Pero es siento que que se también, va por ese perdón, lado. hay un detalle. No importa dónde esté el grupo, hay divisiones, porque yo he oído de los que dicen, me gusta, de los que se han puesto senos y todo, me gusta verme como mujer, pero yo sé que soy hombre. En cambio, hay otros que dicen, sí, aceptamos esa forma de pensar, y están las que dicen, no, yo soy completamente mujer y no acepto que nosotros mismos esa forma de pensar, porque yo también en la parte de la transición, pero yo lo voy a ver también en la parte de historia que ahorita me vieron distraída porque andaba buscando la palabra que me pasó por la cabeza y no se me quedó en la lengua, que es la androgenia en el modelaje. ¿Cómo buscan a las personas androgénicas? Que no sean ni masculinas ni femeninas, pero que les sirva para ambas cosas, y cómo son buscados y cómo son prácticamente, aunque detesto usar esta palabra, venerados, porque esa característica, y la sociedad termina siendo tan hipócrita que cuando la persona decide ser una de estas dos, en definitiva, critica. Entonces, digamos, aquí hablando en asuntos de moda, pero dejando la moda de lado, se ensalza por un lado, se critica por el otro, y no es que no se llega a un consenso, es que empiezan más bien en ese consenso que hay, voy a usarlo entre comillas, a que es muy diferente. Pero es que, claro, vamos a encontrar, no, yo no siento que sean divisiones, sino que sean posiciones de cada persona, ¿verdad? Es lo Y que son decimos, como y corrientes, son ¿verdad? válidas, ¿no? Y son válidas porque vamos a esto. El problema no es que Concha tal vez no quiera transicionar, o que Concha tal vez se sienta muy a gusto, o que quiera, no sé,
sentirse como una mujer aunque tenga barba, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿verdad? Creo que hay Pero varias cosas que sí, tenemos que ahí hay varias cosas, ¿verdad? Pero digamos, o sea, independientemente de qué tan masculino, entre comillas, y qué tan femenino se ve una persona, si esa persona te está diciendo, mira, yo quiero que me digas así, y yo quiero que Eso. ustedes esos pronombres, ella, él, ella, lo que sea, ¿verdad? Te Y, lo están comunicando y te lo están comunicando o te lo están diciendo, que fue algo que igual hablamos anteriormente. La idea y si te lo están comunicando es porque quieren que le des esa visibilidad, ¿verdad? Se des esa visibilidad como lo tiene cualquier otra persona. Porque es así, cualquier otra persona llega y y es adueñarse, exactamente. y en mi nombre, de hecho, Concha, yo tengo 2 hijas. Y ayer iba a venir una de las personas con las que yo salgo, él se llama Hassani, él es negro, entonces se llama Hassani. Entonces mi hija me dijo, yo le dije, va a venir un amigo a la casa, porque tiene 4 años, entonces yo nada más le explico que, ¿verdad? Tiene un amigo. Pero tiene nombre de chica. Y yo, porque termina en I, ella pensó que como que tenía un nombre de chica. Y yo, no, mi amor, es un chico. ¿Cómo? Pero, entonces se cree chica. Quiero decir que hasta las personas más chiquititas tienen conciencia de posicionamiento de género. O sea, mi hija tiene 4 años y yo no le he explicado, o sea, le he explicado que hay personas que se ven de diferentes cuerpos y así, pero no le he explicado tanto porque a su nivel yo no le puedo explicar. Y ella solita ayer me sacó el tema de la transexualidad. Me dijo eso, me dijo, entonces se cree chica. Claro, porque es que ahí es importante entender que vos no sos el único espacio de socialización de esa niña. La casa no es el único espacio de socialización. Tiene otros muchos espacios de socialización donde probablemente sí le van a explicar algo sobre el género bastante erróneo y bastante impositivo, pero se le van a explicar y entonces ella desde eso va a comenzar a formar su propio autoconcepto. Lo otro que es importante y que me gustaría mencionar es también que las identidades de género no son una cuestión corporal. La identidad de género es Gracias. una cuestión corporal porque justamente las identidades de género tienen que ver con lo que pensamos y con lo que sentimos. Otra cosa importante es que vos no necesitas hacer transiciones quirúrgicas para que tu identidad sea validada. No necesitas hacer ningún tipo de transición quirúrgica para que tu identidad sea validada. Principalmente los procesos de transición comienzan en la psiquis. Comienzan con el cuestionamiento, con cómo me veo, con por qué no me estoy viendo o no me estoy reconociendo del modo que yo siento o del modo que yo quiero. ¿Por qué no recibo el trato de la sociedad que yo espero? Y entonces justamente lo que decían, ¿no? Como cuando yo llego y yo le explico a alguien cómo quiero ser llamada, sienta yo que me mire o no me mire de esa forma, yo debería de recibir respeto. Por Y supuesto. debería de ser validada. Lo otro importante es que no hacerme un tratamiento quirúrgico no significa que yo no he tenido una transición. Estar en un proceso hormonal, hacer tratamientos estéticos, implica un proceso de transición. Incluso muchas mujeres trans, muchas personas trans tienen procesos de transición como justo, que empezaban en la psiquis y que tienen que ver con lo que mencionaban de la disforia, ¿no? Y que comienzan a haber mutilaciones psicológicas de ciertas partes de nuestro cuerpo. Es como cuando las mujeres trans decidimos que no queremos que hayan erecciones en nuestras relaciones sexuales, por ejemplo. Si yo decido, y pasa, y sucede, claro que sucede. Yo viví mucho tiempo bajo este concepto, ¿no? De que me gustaban solo los hombres cisgénero con pene y entonces, por lo tanto, es también esta educación que recibimos. Bueno, si te crees una mujer, entonces comenzá a comportarte como una mujer y seguí absolutamente todos los roles de sumisión que les son asignados a las mujeres. Entonces, eso comienza a pasar. Igual lo pasan los hombres trans, igual sucede con otros cuerpos que no se entienden ni dentro de lo masculino ni dentro de lo femenino. Entonces, la identidad sí es una cuestión que tiene que ver con cómo pensamos y cómo sentimos y no siempre con cómo nos vemos.
nuestras identidades del género y nuestras expresiones en el género son tres cosas diferentes. Tres cosas Ok. completamente diferentes. Identidad, expresión Y orientación sexual. y orientación sexual. Son tres Ok. cosas completamente diferentes. Y lo Ok. último que me gustaría decir y mencionar en este punto es que también siento que esto ha comenzado a ser como una confrontación muy grande, como esto de la categoría de mujer y nombrar como mujer y darle esa categoría únicamente a los cuerpos que han nacido con vulva, ¿verdad? Pero yo siento que reducir el ser mujer a una categoría que tiene que ver con el biologicismo es un problema, porque dejamos afuera otros cuerpos. Por ejemplo, en este momento de mi vida yo siento que también me ando cuestionando mucho el feminismo, porque me ando cuestionando mucho el ser Claro. humanas y el ser mujeres y no sé qué. Y entonces yo sí he ido a espacios feministas. Bueno, ya sabemos que hay espacios feministas que son completamente trans excluyentes. Sí, que son TERFs. Ajá. Pero hay espacios feministas donde aceptan a mujeres trans, pero no aceptan a hombres trans dentro de sus discusiones. Porque, ajá, es como cuando vos te dejas de nombrar mujer Porque es un hombre. hombre, entonces ya no puede ser parte del espacio. Y yo justo con mi esposa he reflexionado, pero vos entendés, le digo, que las violencias que sufren las mujeres, los hombres trans también las sufrieron hasta cierto momento de su vida. Que estas violencias del ser mujeres a lo mejor disminuyeron con el proceso de transición, pero luego hay un montón de cuerpos trans que por una cuestión hormonal, esto lo aprendí con mi propio proceso de hormonización, hay cuerpos trans que no vamos a poder tener esa realización dentro del canon de lo femenino o dentro del canon de lo masculino, por ejemplo. O sea, hay cuerpos trans que por más procesos de hormonización que tengamos o que tengan, nunca van a llegar al estereotipo del ideal de lo que es ser una mujer en la sociedad o de lo que es ser un hombre en la sociedad. Entonces, generalmente, esa violencia relacionada al género, relacionada al cuerpo feminizado, en hombres trans y en mujeres trans siempre van a seguir existiendo porque los hombres trans fueron socializados como mujeres en buena parte de su vida. Entonces, como entender también que aunque esas violencias, cuando se comienza un proceso de transición a hombres, pueden disminuir, pero las violencias que vivimos las mujeres no solo son cosas que nos afectan hoy. No, y el machismo existe. Exactamente. Sí, también ellos caen en este rol, ¿verdad? Que era lo que estábamos diciendo, que es ser hombre. Exactamente. Que tengo que ser. Yo siento, por ejemplo, que el sujeto político del feminismo tiene que cambiar y que en segundo lugar, por ejemplo, también eso, el ser mujer no es una categoría social que tiene que ver con la biología, tienen que ver con una serie de factores que atraviesan nuestro cuerpo, pero que también están presentes en todos los espacios de socialización a los que llegamos. Ujú. Cuéntame sobre esa sensación de, o sea, ¿cómo es tener sexo siendo una persona trans? Y la pregunta viene así, pura, de nuevo, como dijo Cintia, desde la ignorancia, porque yo no soy una persona trans y yo nunca podré saber lo que es porque no está en mi deseo. Pero sí me interesa mucho como sexóloga, como persona y como mamá, poder entender estas pequeñas, grandes diferencias en la vida sexual de la gente para yo poderle hablar a esas poblaciones y que el día de mañana, si mi hija se encuentra, no sé, con un chico trans, yo decirle algunos tips. Pero No, y no solo eso, para vos puede ser nosotras y las personas que nos están escuchando también un espacio seguro para esas personas, porque más allá de las preguntas y la curiosidad y la chispa y todo, lo que ellos buscan y lo que las personas trans buscan, ellas buscan es tener ese espacio seguro, ¿verdad? Donde podamos hablar de estos temas, porque no se hablan, ¿verdad? Es lo que seguimos diciendo, se siguen callando muchos temas y se sigue callando este tema. pero no nos callamos de ese tema. Exactamente. Es que seguir a veces en mucho fomentar la ignorancia. Las cosas son así, ahí se quedan, así fueron, así van a seguir siendo, no nos compliquemos. Es que sería seguir fomentando la ignorancia. Yo es que, digamos, me cuesta mucho, soy sincera, Concha, digamos, yo de todas soy la mayor, de todas, en muchas cosas me quedo atrás, pero no es porque no haya respeto.
En todos los capítulos lo dice, Cintia. Es que sí, tengo mi postura, pero yo le soy sincera. Hay cosas que yo le tengo que preguntar a Tifa, mi amor, ¿qué es eso? Tradúzcame. Y no es porque no quiera saber, es que son tantas las etiquetas y a mí a veces me molesta, porque son tantas las etiquetas y yo siento que a veces se termina siendo un tema demasiado largo o demasiado grande para algo que yo no sé, yo sé que no solo se puede reducir o implementar solamente en el respeto, pero es que netamente ahí es donde debería estar todo. Mi respeto hacia las personas tiene que ser evidente, así como el de las personas tiene que ser evidente hacia mí. Y a partir de ahí, ¿por qué nos complicamos? O sea, ¿por qué yo voy a ir a hacerle una zancadilla a una persona en la que yo digo, es que qué barbaridad? Porque eso, digamos, lo que yo me he topado, es que usted vea cómo piensa, usted aquí, usted allá, es que yo no sé, yo siento que yo no me complico tanto. Yo siento que es importante que entendamos varias cosas, ¿verdad? Primero voy a empezar con esto de la etiqueta. Lo que no se nombra no existe. Si yo viviera en una sociedad perfecta donde todas las personas tuvieran tu manera de pensar y creyeran que se puede vivir desde el respeto, yo no tendría necesidad de ponerle etiquetas a todo. Pero tengo la necesidad de ponerle etiqueta a todo porque nuestras sociedades son extremadamente violentas, porque nuestras sociedades, que además no solo son sociedades violentas, sino que esa violencia está amparada desde la violencia estatal. La violencia estatal y el Estado mismo le dice a la gente en las sociedades que pueden violentar de ese modo y que pueden irrespetar de ese modo a los cuerpos. Entonces, en estas sociedades tan caóticas, ponernos etiquetas no es solo importante, sino necesario, porque necesitamos visibilizar políticamente que existimos un montón de personas que no nos podemos nombrar y que no nos podemos reconocer dentro de toda esa esfera y ese modelo de roles de género y desde todo el modelo binario que el mundo nos ha dicho que es el correcto. Entonces, hay un montón de personas que nos fugamos de ese modelo, que no queremos encajar en ese modelo y nos negamos a regresar ahí porque alguna vez estuvimos, y por eso es que las etiquetas resultan tan importantes en esta sociedad. Luego, con lo que me preguntaba Yuli, en mi devenir sexual, yo siento que eso fue una cuestión de aprendizajes que tenía que ver también con mi propia corporalidad. Cuando yo comencé mi vida sexual a eso de los 18 años y que yo replicaba este patrón de binariedad, voy a decir, pero este patrón heterosexual en que yo sabía que era un cuerpo fetichizado y que me seguían gustando únicamente los hombres y los hombres con tales o cuales características, yo replicaba también otro montón de conocimientos impuestos, ¿verdad? Replicaba también esto de el ser una mujer sumisa, que si yo iba a ser la mujer de una relación, iba a ser la mujer con todos los aprendizajes históricos que eso implicaba, con el rol de la sumisión y también con esto de ser un cuerpo que sirve para complacer los deseos de otro cuerpo, en este caso específicamente los de un hombre. Entonces creo que todo eso comenzó a cambiar por varios factores en mi vida. Comenzó a cambiar primero cuando entendí que no era una mujer trans heterosexual, por ejemplo, que no me gustaban solo los hombres, que habían otras formas de vincularme. Y otras formas de placer. Otras formas de placer. Cuando yo entendí, por ejemplo, cuando yo me reconocí pansexual, como ya les dije anteriormente, eso tuvo mucho que ver con mi inicio de comenzar a crear contenido antigordofóbico. Cuando yo comencé a crear contenido antigordofóbico y me reconocí pansexual también, comencé a crear comunidad. Entonces, no sé por qué la gente me comenzó a escribir y me comenzó a contar sus historias y tal. Y la pansexualidad para mí comenzó a ser atravesada también por la antigordofobia. Entonces, para mí, por ejemplo, reconocerme pansexual también implicó reconocer como el respeto profundo hacia otros cuerpos, reconocer el respeto profundo hacia otra experiencia, pero también reconocer, por ejemplo, que a mí me atraen mucho los cuerpos gordos, que los cuerpos gordos también me dan
o siento, ¿no? Como más deseo, también como esta cosa de la invisibilidad que tenemos, del no ser entendidas a veces como cuerpos deseables y deseantes, que no solo le pasa a los cuerpos gordos, ¿verdad? Sino que le pasa a las mujeres, a las disidencias, a un montón de cuerpos atravesados por distintos factores. Entonces, eso para mí era importante dentro del reconocerme pansexual. Y por ejemplo, cuando yo comencé a tener intimidad con otros cuerpos gordos, con cuerpos que no eran cisgénero tampoco, siento que ahí las cosas cambian porque cuando vos estás sexual o íntimamente con un cuerpo más parecido al tuyo, entienden también todo este tema de las inseguridades, todo lo de capturado el deseo, todas las heridas que tienen alrededor del erotismo, entienden como un montón de cosas y creo que los universos se expanden y fue ahí donde yo logré como tener espacios eróticos más íntimos, espacios eróticos también más cuidados y más sanos. sanos. Entonces fue cuando yo comencé a experimentar con mi cuerpo, comencé a dejarme llevar por otros deseos, a entender que habían formas de vincularse más allá de una simple penetración, cuando también reconocí mi cuerpo y comencé a ser compasiva con este cuerpo que habito, que he cruzado por un montón de cosas, también eso me llevó a aprender desde la autoexploración. Entonces, por ejemplo, ahora en mi vida, yo reconozco como qué cosas que me toques, qué zonas de mi cuerpo a mí me pueden generar más placer que otras. Algo que yo no entendía antes o que yo no entendía en el momento que empecé mi vida sexual, a pesar de que sí tenía esto de la autoexploración y de la masturbación, pero siento que también eso para las mujeres, para los cuerpos feminizados, para los cuerpos disidentes, es todo un tema, ¿verdad? Como yo siento que es que el placer siempre nos lo enseñan desde la culpa, desde el castigo, de qué va a suceder si experimentas con tu cuerpo, si te abrís a otras sensaciones eróticas, ¿no? Siempre te enseñan como la penetración, como el único camino de las relaciones o de los vínculos sexuales, pero además el único camino como de la procreación, porque siempre nos han vendido esta idea de los cuerpos y la sexualidad como un final reproductivo, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando entendés que existen otras formas de vincularte, cuando comencé también a compartir espacios con otros cuerpos, fue que yo comencé a vivir plenamente mi sexualidad. Cuando decidí entender que era una mujer que además tenía un pene y que desde ese pene también podía vivir experiencias eróticas placenteras. Entonces, por eso es que yo siento que ahora yo digo como, yo siento que no me sometería a una vaginoplastía, por ejemplo, a una operación de reafirmación, porque este es el cuerpo que he tenido, este es el cuerpo que durante 31 años yo he conocido y durante 31 años me ha dado placer más allá de lo sexual o de lo erótico, ¿verdad? Que me ha dado también otros tipos de placeres. Y entonces para mí, que este es el cuerpo que conozco, quiero conservar ese cuerpo porque también es como este cuerpo ya sé cómo manejarlo, ya sé cómo hacerle. Tendrías que volver a experimentar todo de nuevo, tendrías que empezar de cero. Sí. Ajá. Y con una cirugía, con una modificación quirúrgica, yo no sé ni siquiera si mi cuerpo va a llegar a eso, porque también es entender como las decisiones conscientes, ¿verdad? Que es algo de lo que siempre hablo con mi endocrinólogo actualmente, con el que estoy llevando como todo este proceso, porque siempre es como, por ejemplo, los procesos de hormonización para mujeres trans tienen riesgos de desarrollar cáncer de mamas. Y entonces te miras en una situación, por ejemplo, en la que yo cada año tengo que hacerme un ultrasonido de mamas para evitar que las hormonas puedan crear cualquier tipo de nódulos o de quiste, pueden crear también cualquier tipo de cáncer testicular. En el caso de los hombres trans que transicionan es igual. Los hombres trans que toman hormonas, los ovarios y el útero se hipertrofian en algún momento y tienen que extirparlo. Entonces, los procesos de hormonización siempre llevan de la mano un riesgo. Los procesos quirúrgicos igual o todavía más,
yo conozco como muchas historias de médicos, muchas historias de personas trans que hablan de la vaginoplastía como un camino como un camino estético para que tu cuerpo coincida con lo que tu genitalidad dice y además para que tus vinculaciones eróticas sean menos violentas. Ujú. Pero realmente el placer sí se ve disminuido. Por ejemplo, como ejemplo, hemos conversado mucho de eso porque tenemos amigos trans que nos hablan de cómo creo que se llama mamoplastía, no recuerdo muy bien, pero Ujú, ya, sí, ya, sí. ya entiendes, ¿verdad? Como el quitarse los pechos tiene un tipo de reacción en tu cuerpo porque te sacan los pechos y lo que tiene que hacer el médico es como reconstruir tu pezón y como eso nos contaba un amigo trans, por ejemplo, que después de disfrutar mucho de ser tocado en sus pezones y esto, cómo el placer en esa zona de su cuerpo empezó a disminuir, cómo llegó un momento en el que dejó de sentir placer y cómo tuvo que aprender de nuevo a sentir placer y comenzarse a estimular para volver a recuperar como el placer en ese tejido, en ese La espacio, sensibilidad. pero que nunca volvió a ser la misma. Entonces con mi esposo hemos tenido mucho esta conversación porque él también se ha negado a esta cirugía y entonces cómo entender también estos cuerpos trans como espacios de placer, cómo entender que el ser trans no tiene que ver con encajar en un parámetro de belleza o de cis heterosexualidad. Por Ujú. supuesto, eso te lleva a una disminución enorme en los niveles de violencia, que creo que también es una motivación muy grande como para empezar estos procesos, porque Ujú. claro, por ejemplo, yo ahora puedo vivir como ciertas situaciones que viven las mujeres y géneros por el cuerpo feminizado que tengo, pero eh, también dejé de vivir como los altos índices de odio que sufrí en la sociedad, como por ejemplo, una cosa bien fea que yo hablo con muchas de mis amigas trans y no binarias, es esto de la mirada de la gente. A veces la gente no tiene que decirte que le da asco, no tiene que decirte una grosería, Ujú. solo por verte, solo con la forma en que te mira lo entendés. Entonces, por ejemplo, eso ha bajado mucho y era algo que a mí me generaba mucha ansiedad. Sí estoy siendo sujeta a otro tipo de violencia, pero estos que tienen que ver con el cuerpo que habito, específicamente con mi identidad, han disminuido. Entonces, eso también es como justo lo que decían hace poco, ¿verdad? Valoremos qué también nos hacen qué cosas. Y esto, por Ujú. ejemplo, es una posición bien individual. Yo como Concha no quiero someterme a estas cosas, pero yo sé que muchas amigas, muchos amigos, ese es su sueño, ¿no? Porque Ujú. alguien mencionaba por ahí la disforia y es que la disforia también existe y la disforia es eso, como entender que este cuerpo que habito no me gusta porque no está conectando con mi entorno, no está conectando con mi reflejo y cómo eso me lleva a vivir situaciones de ansiedad, situaciones de depresión, situaciones que tienen que ver con mi salud mental y psicoemocional y entonces que me motivan a hacer ciertos tipos de cambios, pero por eso siento yo que las decisiones deben de ser conscientes y acompañadas con médicos, médicas que verdaderamente te puedan llevar a tomar a vos una decisión informada sobre el proceso que querés realizar. Ujú. Ok, Algo que quiero agregar ahí a lo que dice Concha es algo muy importante, ¿verdad? Estas decisiones son totalmente individuales y obviamente también lo hablamos de ciertos privilegios, ¿verdad? Porque obviamente nosotras también lo hablamos desde ciertos privilegios de que, bueno, transicionar y el proceso de hormonización, ¿verdad? Y todo eso, y no todo el mundo tiene como acceso a eso, ¿verdad? Inclusive, bueno, todavía en nuestro país no es gratuito. En algunos centros de salud todavía no es gratuito. Lastimosamente, ¿verdad? Porque yo sé que también ayudaría a muchas personas. También tenemos este otro caso que es la parte, de hecho, hace poco vi como un poco así de información, de hecho, Concha, si nos quieres comentar como de eso, es la parte donde ellos transicionan o las personas trans transicionan socialmente. Socialmente quiere decir cómo quiero que me llames, cómo también hago mi cambio de nombre y también todo eso. Eso es una transición social que hacen, no necesariamente, que es lo que dice Concha, tiene que ser corporal, ¿verdad?
o de expresión de género, pero igualmente lo hacen. Entonces, tenemos un poquito de todo, ¿verdad? Hay muchas ramas para eso, pero también quería agregar a eso que estás diciendo, Concha, bueno, eso desde que depende mucho de la situación de cada persona, tanto económicamente, tanto psique, que es algo muy importante que vos estás mencionando, que siento que también la gente se le olvida de eso. Necesitamos acompañamientos psicológicos, necesitamos ese acompañamiento médico y ese acompañamiento, en este caso, vos tenés un endocrinólogo y te ayuda con todo el proceso hormonal, ¿verdad? Hay muchas personas que se tiran así como, no, la verdad es que yo ya no ocupo nada de eso y siento que eso es un acompañamiento que sí se necesita porque más allá de las decisiones que vos tomes, necesitas ese apoyo y esa red de apoyo, no solo de las personas que te rodean, sino una persona profesional que te ayude. En caso de que caigas o que algo no te guste o que sea un proceso complicado, tengas ese apoyo y las herramientas para. Entonces, quería agregar a eso, Concha, muchísimas gracias de verdad por eso, porque siento que sí es muy importante que la gente lo entienda y más allá de todo, pues toda la historia que nos contaste. eh, Ahorita voy a pasar al segmento de preguntas picantes. Dice Concha, "Uy, no me salvé". Dice, "Uy, no me salvé". Vamos a hacer preguntas ahí picantonas. Entonces, igual, si vos no querés contestar alguna, nada más nos decís no quiero o nos decís next, no importa, nosotros te la preguntamos. Entonces, Concha, yo quiero saber cuáles son esas zonas erógenas tuyas que has descubierto a través de todo este proceso y que disfrutas ahora que estás casada. Yo siento que luego de sentirme muy cómoda con mi corporalidad, yo sí pude como descubrir esas zonas. Y hay zonas como muy específicas de mi cuerpo, principalmente como mis piernas. Siempre me han gustado mucho, pero también es como una zona en la que siento mucho placer. Sobre todo esa zona que está detrás de la rodilla, como en la parte interna del muslo. Es una zona que me da mucho placer. También mis pezones, siento que son una zona de mucho placer para mí. Y las manos. Me gustan mucho como las manos, que me aprieten. Me gustan mucho como el contacto y también las nalgas. Me gusta mucho que jueguen ahí con... Un par de nalgadas. Me encanta esta sección, a mí me encanta porque así puedes hablar del otro. Yo, o sea, si les puedo dar un consejo es también involucren terapia o acompañamiento sexológico, porque hay que reaprender el placer, que era lo que Concha nos estaba contando, ¿verdad? Y también como parte de si alguna persona que nos está escuchando y como parte de su proceso quiere tomar la decisión de si quiere transicionar de manera quirúrgica o de manera hormonal, tome en cuenta todo lo que Concha nos contó, porque vea que no todo es fácil y el camino también requiere muchas adaptaciones. ¿Conocen la película Intensamente? Cuando uno se pelea con uno mismo. Sí. ¿Qué has encontrado de no solo interiorizar, sino de qué pensamientos así te encuentras en debate contigo misma? ¿En qué temas? ¿En qué circunstancias? Va, yo siento que eso es una cosa bien importante y que tiene que ver con los procesos de hormonización. Mis emociones luego de tomar hormonas cambiaron un montón y mis emociones también fluctúan un montón. Y entonces eso me lleva a tener muchos cuestionamientos. Por ejemplo, algo que me cuestiono todavía en relación a la sexualidad es como esto de usar mi pene para penetración. Todavía es un tema que es un poquillo tabú para mí, a pesar de que he como construido mi sexualidad y que he logrado sentir placer con esa parte de mi cuerpo que también durante mucho tiempo la tuve como ahí sin usar o sin querer ver o tocar siquiera. También esta idea me sigue como llevando a fluctuaciones o a cierto nivel de cuestionamientos porque que nunca he hecho y que sinceramente no sé cómo hacer. Esto de recibir como ayuda sexológica también es bien importante, ¿verdad? Cuando queremos o cuando empezamos a tener estos descubrimientos. Y creo que en otros temas, como estas cosas que me mencionaba, ¿verdad? Como de la metáfora de intensamente, creo que otros temas que ando muy en mi cabeza ahorita, no sé si alguna de ustedes ha visto, pero hace poquito
Rita Segato dio una entrevista donde dice que se va a nombrar exhumana por todo lo que está pasando con Palestina e Israel. Entonces eso también me ha llevado a mí a tener un montón de cuestionamientos que ya desde antes los estaba teniendo sobre este tema de feminismo y sobre este tema de derechos humanos. Creo que me ando cuestionando un montón. Principalmente eso, quiénes somos los humanos en el mundo y quiénes nos da el título de humanos y cómo estos humanos acceden a derechos. Entonces, como todo este tema de derechos humanos me estoy pensando un montón porque es como, ajá, ¿qué cosas debo de cumplir para considerarme humana y acceder a derechos? Entonces, eso también. Uf, Wow. Sí. Bombi. Y yo preguntaba de un se hace mucho la palabra transicionar. Y como mujeres tenemos que aceptar, no hay mes en que la mujer no transicione. Digamos, Sí. Tifa, que utiliza, sí, perdón, es verdad. Nosotros tenemos 3 hormonas que juegan con nosotros todos los meses y nos pasan de chichosas y de histéricas y de malhumoradas, pero al menos yo que soy sincera, yo ya por mi edad andando en las últimas con la mía, con la cual siempre me he llevado muy bien, hubo un periodo de jaquecas y yo decía, si esto va a durar 10 años, no creo que soporte. Porque es súper duro. Entonces yo eso lo admiro, porque tomar la decisión de hormonarse y yo nada más pienso en mí y tienen mi admiración. Porque yo solo con mi naturaleza, la normalita, que llega a joderme en algo que yo para mí aprecio mucho y con la cual conviví mucho tiempo, pero ya decía, a mí eso no me gusta. Y yo decía, te recibo, vienes, qué excelente, pero yo, ¿en qué momento viene la jaqueca? Entonces ya no era un disfrute, porque en realidad nunca me llevé mal con ella. Pero me venían las jaquecas, hace poco yo tenía el dolor de senos siempre, pero nunca había tenido dolor de pezones, excepto tal vez cuando tuve a mis hijos y debí mamar en algún momento, pero un día yo le decía a mi esposo, es que quisiera podérmelas quitar y ponerlas en alguna parte, porque no quería, yo quería andar como una carpa, porque no soportaba el roce. Y yo, entonces me gustaría de una forma, no de burla, sino decir, como mujeres transicionamos. Y si nosotros solas tenemos que aguantar la naturaleza, los admiro de tomar la decisión, y aunque sea mínimo, porque nosotros todos tenemos esa característica de que tenemos que padecer las hormonas. No son nada bonitas. Sí, no, o sea, es muy feo todo, eso es mujer. Bienvenida, pero bienvenida. pero voy a decir algo aquí. Hay gente que dice, ay, es que las mujeres de verdad menstruan. A mí me parece, ese discurso me parece súper violento, 1. Y 2, más bien, ustedes no saben por todo lo que pasan las mujeres trans con ese montón de hormonas. O sea, si ya nosotras sufrimos, más toda la carga que tenemos es peor. O sea, yo creo que el menor de las preocupaciones es que no tengan la menstruación, más allá de todos los cambios hormonales. No, por eso yo decía, yo de la menstruación no me quejo de lo que traía el hecho del cambio hormonal. Claro. Yo tengo una pregunta para vos, ahora que estabas diciendo que te debatías, ¿verdad? Yo te imagino en muchos debates, porque sos activista. Entonces yo digo, ¿qué prefieres? ¿Tener siempre la razón en un debate o que siempre te den la razón en la cama con un grito de placer? Qué difícil. Qué difícil pregunta. Pero, qué difícil pregunta porque es que yo soy Capricornio y siempre quiero tener la razón en todo. Ay, mi esposo es Capricornio también. Ajá. Pero yo creo que prefiero que me den la razón en la cama con un grito de placer. Estamos súper agradecidas de haberte tenido aquí. Quiero agradecerte demasiado porque nos dejaste entrar en tu intimidad, porque nos contaste desde tu infancia, tus sueños, ese recuerdo de estar sentada con tu papá, ver el trencito, hasta lo más spicy y picante personal y de cómo has resignificado tu cuerpo
en todo el sentido de la palabra, para el placer, para el el bienestar y el autoconocimiento y todo. Quiero decirte que admiro mucho como sexóloga, yo admiro mucho esa habilidad de resignificar el placer y que me encanta haberte conocido. Estoy muy contenta. Si quieren transicionar, yo pueden escribir a Concha las preguntas. No, pero mentira. También contarles que desde Cuerpadas tenemos un programa de salud integral trans. Entonces, por si necesitaran ayuda psicológica, que les remitamos con un endocrinólogo, ayuda en temas de nutrición o ginecológicos, también me pueden escribir por ahí en el Instagram de La Gorda No Se Calla y por ahí les ayudamos. Súper bien, sí. Sí, algo que quiere decir antes de irnos. Muchas gracias por el tiempo. Yo espero no haber metido las de andar en ningún momento. Pero como te decía, yo, nos faltó, es que en este programa, como en el Dating, no, 3 horas y todavía quedamos cortas. Es mucho. Nos falta. Hablar de curiosidad, sino, no solo el modelo, sino esa curiosidad bonita de conocer personas, porque es toda una historia y no es solo una, son muchas. Entonces, muchas gracias por el tiempo, gracias por las palabras, gracias por compartir lo que has compartido. Mis respetos. Sinceramente, un gusto, un placer. Es algo que me llamó mucho la atención cuando se inició, pero más en el dating y con Concha, tengo que decirlo porque me movía una curiosidad, porque aunque tengo mis detalles, como todas las personas tenemos los detalles, en esa parte yo siempre fui o he sido muy respetuosa y siento que eso me lo traje de mi abuelito varón, no de mi abuelita, sino en muchos sentidos que él a través de la historia me llevó a conocer muchas cosas que me hizo tal vez tener un pensamiento un poquitito más abierto en el sentido de esa aceptación. Y a mí me encantaría que tal vez siempre me llamaron que era muy inocente, que era muy inmadura, pero siento que en esa inocencia o esa inmadurez fui más grande que muchas personas y eso me encanta de mí, porque todavía tengo la oportunidad de abrirme a conocer personas tan maravillosas. Entonces, gracias, y yo siento que eso es lo importante, como preguntar siempre desde nuestra ingenuidad, desde la curiosidad, desde la genuina duda. Y yo, por ejemplo, en este espacio nunca he sentido, o no he sentido en esta hora que llevamos hablando, que me hayan faltado el respeto. Yo sí, cuando alguien pregunta desde la genuina curiosidad, también estoy dispuesta como a compartir lo que sé, porque siento que, eso es lo que puede ir haciendo que otras personas vayan cambiando su mentalidad cuando les vas explicando cómo funcionan las cosas. Es tu forma y desde tu punto para educar, que eso es lo que me gusta. Todos tenemos me educaste mucho. razones para aprender. Sí, me educaste mucho. Sobre todo el análisis que hicimos de el sentido que hace transicionar. Me encantó. Muchas gracias. Concha, vos, algo que quieras decir, que no te querés callar, como gorda, como trans, como persona disidente, como quieras, puedes hacerlo ahorita. Yo creo que primero les quiero dar las gracias, a ustedes por este espacio, por las preguntas, por todo lo que han preparado. Fue un espacio verdaderamente maravilloso. Y algo que no me quisiera callar y que quisiera como seguir recordando es que entendamos que todos los cuerpos son diversos, en identidades, en expresiones, en orientaciones, en razas, en etnias, en tamaños, en todo, y que no es lógico que todas las personas tengamos que caber en un solo modelo. Eso no es lógico, es un invento de un hombre machista que creía que los cuerpos eran solo para el placer masculino. Entonces hay como diversas formas de existir y esa diversidad es lo que hace maravilloso este mundo. Entonces que recuerden siempre eso, que recuerden también que ya no nos sigamos contando desde el dolor y del miedo y del sufrimiento, sino que hay que empezarnos a contar desde la esperanza, desde la alegría también, desde la digna rabia, que contemos también nuestras historias de amor, nuestras historias de disfrute y por supuesto todas nuestras historias alrededor del placer. Súper.
De verdad, muchas gracias, Concha. Siento que eso es lo que muchas veces olvidamos, el amor, el placer, el existir, ¿verdad? Más allá del dolor, y de verdad muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo por estar acá, y que porque nos creaste un espacio en esa agenda que tenés, y te agradezco muchísimo. Algo que estuve viendo mucho y también escuchando es resistir desde el amor, ¿verdad? Todas las diversidades que tenemos es persistir desde el amor. Entonces, le mandamos un abrazo a cada una de las personas que nos escucharon, que tuvieron esa apertura, a las que no también. Les mandamos mucho amor y que de verdad, pronto nos escuchemos nuevamente. Concha, te mandamos un abrazo a la distancia, de verdad, porque ella está en El Salvador y de verdad, Concha, a resistir desde el amor. Nos escuchamos la próxima semana y muchas gracias. Chao. Te agradecemos por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para más información acerca de este episodio. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram, y compartir nuestros episodios para poder saciar esa sed de sexo.